y bienvenidos a una nueva cápsula de video donde entrevistamos a nuestros egresados y egresadas del UC. Hoy contamos con Catalina, muchas gracias y quiero darte al tiro el pase para preguntarte y más que nada para que te presentes y que nos indiques qué carrera estudiaste y si es que tienes alguna especialidad y en qué estás trabajando actualmente. Yo estudié licenciatura en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, Estoy trabajando como coordinadora de inglés en la universidad, que quizás no tiene directa relación a eso, pero previamente estuve trabajando en un FONDART, que es un fondo estatal que se da a investigadores, en este caso del arte, para una colección en un museo, y esta colección era particularmente de China. Y yo, si bien no tengo un magíster o algo por el estilo, durante el pregrado me especialicé en Asia, particularmente entre China y Corea. Entonces, esta investigación tenía mucho sentido dentro de lo que estuve haciendo en mis años en la universidad. Así que eso ha sido de momento mi experiencia laboral, entre otras cosas. Perfecto. Sí, y ahora quiero profundizar un poco más en cómo decidiste ingresar a historia. Sabemos que a veces el proceso de elegir una carrera puede ser complejo, entonces quizás preguntarte si también tenías otras carreras en vista en ese momento. Bueno, yo hice carreras paralelas con historia. Yo estudié otra carrera adicionalmente, pero la razón por la que quise entrar a historia fue porque, a mi parecer, saciaba mis intereses de conocimiento de una manera en que otras carreras no lo habían hecho, incluso mi carrera paralela. Entonces, era una carrera que, bueno, también tiene la posibilidad de profesionalizarse como pedagogo. Entonces también tenía como otro horizonte que particularmente no me interesa en este minuto, pero sí tengo la posibilidad de hacerlo en cualquier eventualidad, si es que así lo desease, ingresar al PFP y poder sacar la pedagogía, o en mi caso tratar de mantenerme dentro de lo que es la investigación y articular un magíster. Y eso también era lo que me interesaba, era como la posibilidad de especialización en un área que fuese más reducida, pero también mucho más específica, mucho más no sé, como pura de conocimiento. Eso. Perfecto. Y ahora quiero que me cuentes un poco más de tu trabajo actual y de la investigación que mencionaste en el Fondart, ambas, por favor. Y ahí que nos puedas contar también con qué otros profesionales te relacionas. ¿Y qué carrera crees que se parece un poco a lo que hace una historiadora o historiador? Bueno, en el Fondart, bueno, como expliqué previamente, es un fondo estatal que se da, no a artistas necesariamente, también puede ser, pero en este caso se le dio a una historiadora que trabaja, por decirlo así, como con contrato en un museo. Este museo es el MAPA, el Museo de Arte Popular Americano. Y bueno, por estas cosas de la vida, por distintas donaciones que se le hizo y todo, tenía una colección china. Y esta investigadora, que es Paula Cabrera, quería elevar una investigación para poder después eventualmente hacer una exhibición que debiese estar el próximo año en el museo. Y bueno, había que, por un lado, investigar la historia de cómo llegaron estos objetos al museo y por otro lado, investigar a los objetos, cada uno de ellos, que son más de 500, y poder hacerles una ficha de como reconocimiento, por decirlo así, como saber de qué material es, más o menos en qué año se construyó, dónde se construyó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era un trabajo bien, por decirlo así, como de ratón de biblioteca. Había mucho, mucho que leer, mucho, mucho que investigar, pero era un trabajo bien satisfactorio. Una vez que ya logramos obtener ciertas bases que nos permitían ahondar aún más en estos objetos, cabe agregar que estos objetos eran principalmente de cerámica, de papel, eran de artes tradicionales chinas, no era, por decirlo así, como, no sé, cosas manufacturadas o industrializadas, sino que eran objetos que usualmente se hacen a mano, habían bordados, por ejemplo, también. Entonces, teníamos harto que investigar en ese sentido. Y si bien era un trabajo que, por ejemplo, yo podía hacer yendo directamente a la Biblioteca Nacional e investigar ciertas cosas o en Internet, implica mucho trabajo metódico como por parte de uno, como uno se tiene que hacer sus tiempos, uno se tiene que hacer los links
cosas. Entonces también es un trabajo que, entre comillas, puede ser bastante solitario, pero se permite también otra socialización. En este caso yo estaba trabajando con una investigadora que a su vez tenía otra red de investigadores, entonces a veces nos juntábamos en reuniones para poder hablar de lo que hemos estado descubriendo, de las cosas que no estamos descubriendo, entre otras cosas. Y bueno, eso, me perdí un poco en la pregunta. ¿Qué más tenía que mencionar? Eso, y ahora quizás también tu trabajo actual, quizás mencionaste que estás en inglés. ¿Y qué profesiones crees que se parecen un poco a la que podría ser igual un historiador o una historiadora? Bueno, coordinación de inglés lo tengo por otras fuertes de como cosas que me han pasado en la vida, pero es una carrera que yo creo que se puede acceder desde historia, que es bastante poco quizás tradicional. Em, pero lo bueno de historia es que no te encasilla tanto para trabajar solo en una cosa. Y bueno, en ese sentido también mencionar que, por ejemplo, actualmente estoy haciendo un diplomado en archivística, que en historia se ve como algo un poco más, bueno, profesionalizante, porque es una profesión como tal, y que está como asociada a historia, pero no de la manera en lo que está como pedagogía o la investigación, sino que es como una área que ayuda al trabajo del historiador, porque bueno, en archivos lo que uno ve es la gestión de estos, la gestión de periódicos, la gestión de libros, la gestión de fotografías, de videos, etcétera. Em, y si eso está bien guardado, bien conservado, uno puede fomentar el trabajo de los investigadores y de los profesionales en general, no solo de la historia, pero a mí me interesan más los historiadores. Y en ese sentido, este diplomado es otra área a la que se puede acceder desde la historia y también algo que trabajé en mi práctica profesional, porque la Cato tiene 2 cursos en la malla de historia que sirven para profesionalizar y en mi práctica yo tuve que, o yo elegí en verdad, trabajar en patrimonio y en historia pública, que también están asociados a archivos. Y en patrimonio, por ejemplo, hay mucha pega, principalmente asociada a la arquitectura, pero en la investigación de arquitectura. Entonces, por ejemplo, en mi práctica yo trabajé en una investigación que era ahondar en la arquitectura brutalista de Arica en los años 50, 60 y 70, para fomentar el trabajo de patrimonio y conservación allá. Y por otro lado, por ejemplo, en el área de historia pública, uno logra ver mucho como una suerte como de influencers de historia, pero que son especialistas del rubro, por decirlo así, y ahí podemos encontrar figuras como, por ejemplo, Rodrigo Mayorga, que de hecho fue mi profesor, y que, claro, tienen todo este rol de difundir la historia, en el caso de los archivos, guardándola y conservándola para que pueda estar apta, para que la gente pueda acceder a ella, no solo los historiadores, sino que quien sea que se interese. En el caso de patrimonio, para poder conservarla y también exhibirla. Y en el caso de la historia pública, que también ahí se encuentran los museos, por lo demás, porque tienen este trabajo de fomentar el acceso de la historia y el interés y todo esto a las personas. Y no, tenemos como figuras como Rodrigo Mayorga, pero también tenemos figuras como los museos de incluso Bellas Artes, la Historia Nacional, etcétera, entre tantos otros. Entonces sí, también son áreas con las que distintas personas en la carrera pueden empezar a hacer como conexiones y eventualmente hacer trabajos de estos, que quizás, de nuevo, como que no son las cosas que uno piensa en historia, uno quizás piensa más tradicionalmente en el profesor de historia y es un trabajo ultra mega necesario, pero no es el único. Hay más campo, a veces es un poco más rocoso porque quizás, claro, no está tan pauteado como por ejemplo ser profesor, eh, pero no por eso no existe o no se puede acceder desde la carrera, etcétera. Perfecto. Y ya para ir finalizando, te quiero preguntar si te has visto enfrentada quizás a algún desafío en el mundo laboral y cómo crees que quizás tu formación en la UC te ha ayudado a afrontar estos problemas. Quizás igual tú destacaste ahí algunos cursos y nos puedes destacar un poco más y eso. Yo creo que algo fundamental que no se habla lo suficiente es trabajar con profesores y buscar esos espacios, porque uno los tiene que como hacer, porque no te los van a dar, tienes que buscarlos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo trabajé con una profesora en un seminario, una profesora coreana que enseñaba historia de Corea. Y trabajé como ayudante de un seminario. Yo literal solo llenaba vasitos a la gente que iba a hablar en ese seminario, pero esa misma interés que la profesora vio en mí
me permitió posteriormente también, al momento de dar su curso, y bueno, que me fuese bien, posteriormente trabajar en una ayudantía con ella y al día de hoy sigo en constante comunicación con ella en distintos trabajos. Yo trabajé en un Fondesit, que es otro tipo de fondo estatal que sea de investigadores, con ella. Entonces, creo que algo que te da la Cato y que quizás en otras universidades no se da de misma manera es la posibilidad de hacer como contactos con gente que también te quiere ahí. Yo creo que eso es algo muy importante. Mis profesores siempre tuvieron, e incluso quizás los que yo no me especialicé con ellos ni nada, siempre tenían mucha disposición de ayudarnos y vernos bien y vernos establecidos dentro de como lo que es la carrera en sí misma. Muchos de ellos obviamente nos quieren fomentar la investigación y que saquemos el magíster y saquemos el doctorado, pero en cualquier forma, como siento que hay una preocupación que quizás en otras universidades o en otros centros educativos tampoco se dan y que la Cato, al menos en mi experiencia con los profesores, sí tienen. Entonces, eso es algo que a mí me parece sumamente importante y que habla como también de la calidad humana que existe a nivel como profesional dentro de la universidad. Perfecto, muchas gracias, Cata. Y ya antes de terminar, te quiero pedir si le puedes dar algunas palabras a nuestros estudiantes de por qué deberían elegir historia como carrera. Uf, mira, yo creo que a nivel personal, de nuevo, historia satisface una curiosidad y un interés que para mí no fue fácil descubrir. De nuevo, bueno, yo entré a una carrera que es mi paralela y que a pesar de que estaba sumamente encantada en ella, aún sentía que me faltaba algo. Y historia logró ser un complemento total y completamente saciador de todas mis necesidades que de otra manera no tenía cubiertas de nuevo. Y creo que eso no es fácil. Eh, Historia yo creo que es una carrera para una persona sumamente curiosa. No puede ser una persona quedada, tiene que ser una persona sumamente curiosa que tenga constantemente preguntas de por qué pasan las cosas que pasan, quizás ser un poco chato incluso en ese sentido, pero de una buena forma. Y eso, creo que especialmente si poseen preguntas que no están viendo resueltas, historia puede ser una forma de resolverlas. Muchas gracias, Cata, por tu tiempo y por tus lindas palabras. Y nosotros nos veremos en una próxima cápsula de video. Chao, chao, chao.